Buenas tardes, somos el equipo D, está integrado por mi compañera Climaco de Jesús Jessica, Piñón Olivares Leslie Guadalupe y Trejo Razo Erendira Guadalupe. Venimos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y estamos realizando nuestras prácticas en el Hospital General de Zona número 29 a cargo del doctor Néstor Ariel Carranco. El tema que se va a presentar es el estado hiperosmolar. Vamos a comenzar con la definición. Este estado también se le va a conocer como coma hiperosmolar o que sea también un estado hiperglucémico no cetótico. Es una alteración metabólica grave que se va a presentar principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y, bueno, principalmente en pacientes no insulinodependientes. Se considera una urgencia tanto para el paciente como para el médico y los criterios que se pueden llegar a presentar sería una hiperglicemia mayor a los 33 miliosmoles sobre litro, una deshidratación severa, un plasma hiperosmolar mayor a 320 miliosmoles y un pH mayor o igual a 7.30. Existen también otros criterios de diagnóstico para el estado hiperosmolar hiperglicémico que fueron dados por la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. Y bueno, esta asociación marca estos criterios, el cual comienza con la glucosa en plasma, la cual va a ser mayor o igual que 600 miligramos sobre decilitro, un pH arterial que es de mayor a 7.30, un bicarbonato sérico que va a ser mayor a los 15 miliequivalentes sobre litro, las cetonas en orina van a estar ausentes, las cetonas en suero van a estar ausentes, la osmolaridad sérica efectiva va a ser mayor o igual que a los 320 miliosmoles, el anión GAP va a estar variable, las alteraciones en el estado mental se van a presentar en pacientes de un 20 o un 25% y el paciente va a cursar con un estupor o coma y el estado de deshidratación con el que vamos a encontrar al paciente va a ser con una deshidratación severa que va a ser aproximadamente de 9 litros. Dentro de los factores de riesgo para presentar este estado hiperosmolar tenemos el principal, las infecciones, las cuales estas pueden ser respiratorias, urinarias y gastrointestinales. También tenemos los iatrogénicos, la cual nos habla este factor principalmente de una insulinoterapia inadecuada para el paciente, que es la más frecuente, además que se le administren soluciones glucosadas, diuréticos, esteroides, entre otros medicamentos. También tenemos vómito y diarrea agudo, las quemaduras severas, que el paciente presente una pancreatitis aguda, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, sobreesfuerzo físico, hipertiroidismo, entre otros factores. En cuanto a su epidemiología, la incidencia es menor a 1 por cada 100,000 pacientes diabéticos y bueno, eh, la mortalidad que presenta esta patología es elevada, se habla de un 11%. Esto va a depender mucho de la edad del paciente, ya que el pronóstico va a ser peor en pacientes que son mayores a 65 años y los cuales también van a presentar comorbilidades como la hipotensión y coma. A medida como se sabe que la diabetes mellitus ha ido aumentando, la incidencia de este estado también ha ido aumentando. Su mortalidad es alta, que va de un 18 a un 32% más que la cetoacidosis diabética. En niños, la tasa de diabetes ha aumentado, ya que también la tasa de obesidad ha ido aumentando, por lo que se dice que el estado hiperosmolar en niños también a su vez ha ido aumentando. Y por la raza, en cuanto a afroamericanos, hispanos y nativos americanos, aquí la vamos a ver desproporcionadamente afectada por una mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Por parte de la etiología, tenemos que la principal causa o donde principalmente se va a presentar este estado es en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y aunado a esto, que exista en ellos la reducción de ingesta de líquidos, como ya se dijo, las infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, la neumonía,
y las infecciones del tracto urinario, que haya tenido cirugías recientes, el uso de algunos fármacos y enfermedades agudas. Los factores predisponentes de enfermedades agudas que nos van a llevar a este estado son, por ejemplo, las infecciones, que este es el más importante por lo que va de un 32 a un 60%. Por ejemplo, la neumonía, infecciones en vías urinarias, sepsis, un evento cerebrovascular, un infarto al miocardio, pancreatitis aguda, una tromboembolia pulmonar, que se presente alguna obstrucción intestinal, la diálisis peritoneal, una trombosis mesentérica, la presencia de falla renal, hipotermia, algún hematoma subdural, el paciente también que curse con golpe de calor o quemaduras severas. Por parte de los factores predisponentes en cuanto a enfermedades endocrinas, tenemos a pacientes con acromegalia, tiroxicosis y síndrome de Cushing. En cuanto a otros factores que nos van a llevar a este estado, el siguiente, y sería el segundo más importante, es un tratamiento con insulina inadecuado o que este no esté completo para los requerimientos del paciente. Esto va de un 21 a un 41%. Que existe una diabetes previa no diagnosticada, una nutrición parenteral total. Y en cuanto a los fármacos, tenemos el uso de bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, clorpromacina, clortalidona, la cimetidina, la olanzapina, la fenitoína, el propanolol, esteroides y el uso de diuréticos tiacídicos. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, aquí vamos a tener mecanismos subyacentes básicos que nos van a llevar a este estado. Dentro de estos mecanismos tenemos la deficiencia de insulina y la elevación de las hormonas contrarreguladoras. Lo que va a pasar que al presentarse estos dos factores, se va a ver el aumento de la gluconeogénesis y de la gluconeólisis. Además, va a existir la disminución de la captación tisular de glucosa, todo lo cual nos va a llevar a una hiperglucemia. Los siguientes mecanismos tenemos la diuresis osmótica, que va a estar inducido por hiperglicemia en el riñón, y la disminución de la captación periférica de glucosa. Estos serían los mecanismos subyacentes básicos. Entonces, el estado hiperosmolar hiperglicémico se va a deber, como ya se mencionó, al déficit de la insulina y al exceso de las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, por lo que va a impedir la entrada de glucosa a las células, y ya que lo impide, se acumula esta glucosa en el plasma y hace que el plasma del paciente se encuentre en un estado hiperosmolar. A su vez, también otros factores, por ejemplo, las prostaglandinas que se van a generar en el tejido adiposo, van a aumentar también este estado. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Leslie Piñón y vamos a continuar con la evaluación clínica y estudios de laboratorio de un paciente en estado hiperosmolar. Hay que considerar primero que esta es una de las causas más grandes de mortalidad de un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Aquí también uno de los factores es que son pacientes mayores de 50 años y también diabéticos insulodependientes. ¿Esto a qué se va a dar? Pues a una vía final común, como ya lo vimos en la fisiopatología, que es la disminución de agua intravascular, es decir, que nuestro paciente está deshidratado. Por lo tanto, esta deshidratación va a desencadenar diferentes descompensaciones fisiológicas que van a dar como resultado este estado hiperosmolar. Primero vamos a obtener los datos relevantes
es decir, nuestra sintomatología del paciente. Vamos a tener las primeras que son asociadas a hiperglucemia, es decir, nuestro paciente va a presentar poliuria, polidipsia y polifagia, además de que las mucosas se encuentran secas. Esto es debido a la pérdida de electrolitos que tiene. De igual forma va a presentar signos neurológicos, como por ejemplo mareos, letargo, convulsiones. El estado mental se encuentra alterado, puede haber pérdida del conocimiento, y estos serían los signos neurológicos que serían importantes para detectar que nuestro paciente está en un estado hiperosmolar y que este puede seguir evolucionando hasta convertirse en un coma diabético. Es por eso que esta enfermedad se conoce como estado hiperosmolar o coma diabético. Una vez que evaluamos nuestra sintomatología de nuestro paciente, vamos a verificar los signos vitales. En los signos vitales nos va a interesar lo que es la taquicardia. La taquicardia es una de las primeras manifestaciones cuando el paciente está en primera fase de deshidratación. Posteriormente está la taquipnea. La taquipnea se debe a una descompensación de la acidosis respiratoria a la alcalosis metabólica. En el caso de la hipotensión se presentan hipotensos porque esta va a indicar que hay un estado ya muy alto o muy grave de deshidratación. De igual forma, la temperatura está alterada. Puede indicar una hipotermia o hipertermia, según sea el caso. Esta se toma de forma individual. En la exploración física, principalmente vamos a evaluar los signos físicos universales de deshidratación, como por ejemplo sed, menor número de micciones al día. En el caso de la orina se encuentra más amarilla, y de igual forma nuestro paciente, por más que ingiera agua, no se le va a quitar la sed, y esto también puede ser peligroso a nivel fisiológico. Una vez que ya tenemos los síntomas relacionados, que si se dan cuenta son síntomas de la diabetes mellitus, más la alteración fisiológica del estado hiperosmolar, vamos a tener que considerar lo que es la ingesta de fármacos, porque, por ejemplo, la insulina lo que hace es que disminuye los niveles de potasio. Entonces, si no consideramos que nuestro paciente tiene el nivel de potasio bajo y le administramos insulina, va a disminuir aún más ese potasio y lo va a inducir a que tenga ese coma diabético. O también pueden ser factores desencadenantes, por ejemplo, alguna infección, aparte de un medicamento, puede tener, por ejemplo, alteraciones neurológicas que pueden ser del sistema nervioso central. Entonces, todos estos son componentes clínicos para detectar esta patología. Vamos a tener que hacer también una valoración inicial, es decir, una glucometría capilar. Esta nos va a servir para ver cuánta glucosa tiene nuestro paciente. Por lo regular, aquí estamos hablando de una glucosa mayor a 600 miligramos sobre litro. ¿Aquí qué quiere decir? Que nuestro paciente tiene un exceso de glucosa, y esta no solamente puede aumentar de 600 a 800, sino que incluso puede encontrarse nuestro paciente con una glucosa a más de 1000 miligramos sobre decilitro. Otro que podemos manejar es el electrocardiograma para ver si no presenta arritmias. Ya tenemos un dato que es la taquicardia, pero las arritmias también son muy importantes para calcular el grado que tiene el paciente. También este electrocardiograma nos va a indicar una hiperpotasemia o una hipopotasemia.
Vamos a ver los criterios de diagnóstico de acuerdo a la ADA que debemos de considerar, y la glucosa en plasma va a ser mayor o igual a 600 miligramos sobre decilitro. Como lo comenté anteriormente, puede rebasar más de 1000 miligramos sobre decilitro. Otro es la osmolaridad sérica efectiva, que esta es mayor o igual a 300 miliosmoles. O hay bibliografías que también nos indican que pueden ser mayor a 330 miliosmoles hasta 380 miliosmoles. Las cetonas en orina y suero pueden estar ausentes o un poquito elevadas. Hay que recordar que aquí lo que más nos importa es ver la deshidratación en el paciente. El pH arterial es mayor a 7.30. En el caso del bicarbonato sérico, mayor a 15 miliequivalentes sobre litro. La unión gap o brecha aniónica pues va a variar dependiendo del estado del paciente. Las alteraciones en el estado mental puede ir desde un estupor hacia un coma, como ya lo hemos venido comentando, y el estado de deshidratación, que puede ser una deshidratación severa, aproximadamente de 9 litros. También aquí es muy importante considerar los electrolitos. En el caso de los electrolitos, la mayoría se encuentra normal. Aquí lo único que hay que poner a prestar atención es en el nivel de potasio que presenta nuestro paciente, para saber también qué cantidad de insulina podemos darle. En este caso, de lo que es sodio, cloro, potasio, fosfato, magnesio y calcio, no presentan ninguna alteración. Estos niveles que encontramos aquí son los normales que puede tener cada uno de nuestro paciente. Otros exámenes de laboratorio es la gasometría, que esta nos va a indicar el pH, que lo comentamos anteriormente. Otro es un hemograma, en donde el hematocrito se encuentra menor del 50% al 90%. Es decir, aquí que podemos encontrar una leucocitosis. ¿Qué nos va a indicar la leucocitosis? Pues una infección que pudo haber presentado el paciente. A veces en los estudios de laboratorio no nos va a arrojar este dato. Por eso es muy importante realizar otro tipo de pruebas, como por ejemplo un cultivo o un hemocultivo, que esos son estudios más precisos que nos van a indicar qué tipo de infección o qué agente fue el que provocó esa leucocitosis. Es muy importante saber calcular la osmolaridad, porque en los estudios solamente nos dan los datos correctos y podemos identificar cuáles están alterados. Pero la osmolaridad nosotros podemos sacarla con la siguiente fórmula: 2 por sodio más nitrógeno ureico sanguíneo sobre 2.8 más glucosa sobre 18 para obtener la osmolaridad. El sodio corregido, este es muy importante, ya que por cada 100 miligramos de insulina se pierde 1.6 de sodio. Esta la obtenemos multiplicando 1.6 por la glucosa menos 100 sobre 100. El sodio corregido pocas veces se recurre a él, pero también es muy importante porque nos va a ayudar al tratamiento de nuestro paciente. Y finalmente, el déficit de agua libre. Este sí es muy importante porque aquí vamos a ver la pérdida que hay en la deshidratación. Aquí primero vamos a tener el coeficiente. Vamos a utilizar 0.6 cuando estamos hablando de un niño y cuando estamos hablando de un adulto joven. Un coeficiente de 0.5 es para un adulto mayor o una mujer joven o incluso un adolescente. Y un coeficiente de 0.45, este es para un adulto mayor y de igual forma para
una mujer mayor de edad. Ese coeficiente lo vamos a multiplicar por el peso. El resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por 1 menos el sodio target, que es el sodio que nosotros esperamos encontrar, menos el sodio que nos marcan nuestros estudios de laboratorio. Y ya con esto tenemos el déficit de agua libre. Este dato que nos dé el déficit de agua libre nos va a indicar cuánta insulina necesita el paciente para no alterar todo el estado fisiológico. Otros estudios que podemos utilizar es lo que es la urea y creatinina. Estas normalmente se encuentran elevadas. Por ejemplo, aquí en la urea en la mujer es de 16 a 38 miligramos sobre decilitro normalmente, hombres de 19 a 49 miligramos sobre decilitro. En el caso de la creatinina en hombres, de 0.8 a 1.3 miligramos sobre decilitro y mujeres de 0.5 a 1.2 miligramos sobre decilitro. Estos se encuentran también alterados, sobre todo puede ser normal también cuando hay falla renal en el paciente diabético. Otros exámenes, por ejemplo, es el líquido cefalorraquídeo. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es cuando el paciente no responde al tratamiento o las alteraciones las sigue teniendo permanentes, porque no solamente puede indicar un estado hiperosmolar, también puede deberse a que el paciente tiene alteraciones más avanzadas en el sistema nervioso central. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar lo que es la hiperglucorraquia o albuminorraquia, que indican alteraciones del sistema nervioso central. Otros análisis, este ya lo comentamos, el análisis de gases sanguíneos, que son los criterios que maneja la ADA para el paciente diabético. Otro es el pH medido en sangre venosa. Este es un dato muy importante, que es 0.03 unidades menor que el pH de la sangre arterial. En el caso del bicarbonato sérico y brecha aniónica, aquí es muy importante lo que es la unión GAP, que es menor a 12 miliosmoles sobre litro. Estos solamente son datos que complementan los criterios que la ADA nos propone. Los niveles creatinfosfoquinasa son muy importantes, porque aquí lo que vamos a identificar es si hubo infarto al miocardio o rabdomiólisis, que estas dos son desencadenantes de un estado hiperosmolar. Por eso es muy importante tener estos niveles. Y de igual forma los hemocultivos y urocultivos, para ver de qué infección este paciente presentó, y de igual forma no notó que tenía una infección, ya que los síntomas, algunos son iguales a los que el paciente está presentando normalmente. El paciente lo puede referir como una sintomatología que siente diariamente, pero a veces no detectan que los niveles de glucosa están subiendo continuamente. Es por eso tomarse la glucosa diariamente y tener el tratamiento de la forma más adecuada para evitar esta complicación, ya que es una de las complicaciones más graves que hay en diabetes. Bueno, esto es todo por mi parte y continuamos con la exposición. Gracias. Hola, mi nombre es Jessica y yo les voy a hablar sobre el tratamiento del estado hiperosmolar. Una vez que ya se haya realizado el diagnóstico, se va a proceder con el tratamiento, que debe de ser precoz y adecuado dependiendo del paciente. Y este se debe llevar a cabo de preferencia en una unidad de cuidados intensivos. Y va a constar de 3 pilares que van a ser fundamentales. Entre ellos se encuentra la fluidoterapia o la administración de líquidos, la terapia con la insulina y la reposición de potasio.
Vamos a iniciar primero con la fluidoterapia. Esta va a ser la medida más importante que se debe tomar en cuenta a partir de que se realiza el diagnóstico, ya que esta va a ser la forma más fisiológica de poder disminuir la hiperosmolaridad plasmática de una forma lenta. El volumen de líquido que se va a administrar va a ser de manera individualizada, ya que esta va a depender de las características y de la condición en la que se encuentre el paciente. Y las soluciones que se recomiendan van a ser las soluciones salinas hipotónicas. Se van a requerir aproximadamente 8 litros de solución, aunque hay casos donde se han reportado la administración de hasta 18 litros. Cuando se trata de pacientes ancianos, la administración debe de ser de una forma lenta, además de que se debe monitorizar de manera adecuada la presión venosa central y la presión capilar. Si el paciente es hipotenso, se recomienda la solución salina isotónica hasta que su presión se normalice. Y cuando se trata de un paciente que se encuentra en shock por hipovolemia, la administración de los expansores plasmáticos van a ser de gran utilidad. En aquellos pacientes con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, la deshidratación y la disminución del sodio van a ser un resultado de la diuresis osmótica. Se estima que hay una pérdida de aproximadamente 100 a 200 mililitros por kilogramo de agua. La meta aquí va a ser reponer la mitad del déficit de líquidos en las primeras 8 horas y el resto en las próximas 16 a 24 horas. El éxito de la reposición de los líquidos va a ser valorado con un monitoreo hemodinámico básico que va a incluir la monitorización del gasto urinario, la mejora de la presión arterial, el balance hídrico, la saturación venosa central de oxígeno y el examen clínico. Para poder restituir el volumen intravascular va a ser importante considerar diversos factores que van a estar relacionados con el paciente, entre los cuales se encuentra pues la edad, su estado de deshidratación, así como la presencia de alguna comorbilidad, como la presencia de alguna cardiopatía o insuficiencia renal. En aquellos pacientes que se encuentran con una hipovolemia severa y ausencia del compromiso cardíaco, la reposición de los líquidos se va a realizar con una solución salina de cloruro de sodio al 0.9%, con una velocidad de infusión de 15 a 20 mililitros por kilogramo por hora. En aquellos pacientes que se encuentran con una deshidratación leve o moderada, se va a recomendar infundir la solución de 7 mililitros por kilogramo por hora. También se recomienda considerar la reducción de la velocidad de la infusión en aquellos pacientes que presentan una cardiopatía, en aquellos pacientes ancianos o que presentan insuficiencia renal. Va a ser muy importante mantener en observación los niveles séricos de la glucosa, porque a partir de esto se va a decidir en qué momento se va a realizar el cambio de la solución inicial a alguna solución glucosada o una solución mixta. Y esto va a ocurrir cuando la glucosa disminuye a 250 miligramos sobre decilitro. También está recomendada la vigilancia constante del estado mental del paciente, así como su monitoreo cardíaco y renal, para poder evitar la sobrecarga de los líquidos durante la fluidoterapia. Este es un algoritmo que nos muestra el manejo de los pacientes con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar a través de la fluidoterapia. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado, se debe determinar su estado de hidratación. En caso de que el paciente presente un choque hipovolémico, entonces se procede con la administración de cloruro de sodio al 0.9% o bien la administración de expansores del plasma. En caso de que el paciente presente un choque cardiogénico, se debe proceder con la monitorización hemodinámica. Cuando los pacientes presentan una deshidratación leve, se debe administrar cloruro de sodio al 0.9% y posteriormente se va a evaluar el sodio sérico corregido. Si el sodio no está alterado, entonces pues esto quiere decir que el sodio se encuentra en sus valores normales y se puede administrar el cloruro de sodio al 0.45%. Todo esto va a depender del estado de hidratación del paciente. Si el sodio se encuentra alterado, entonces se debe observar
si este se encuentra bajo. Si no es así, entonces también se administra el cloruro de sodio a 0.45% y posteriormente se debe de evaluar su glucosa. Si ésta se encuentra en valores menores a 250 miligramos sobre decilitro, entonces se cambia la solución. Si no es así, se continúa con la fluidoterapia. En caso de que el sodio sérico sea bajo, entonces la solución que se va a administrar va a ser de 0.9% y eso también va a depender del estado de hidratación del paciente. De igual manera se va a proceder con la observación de la glucosa sérica. Si esta es menor a 250 miligramos, entonces se cambia de solución y si no es así, se continúa con la fluidoterapia. En cuanto a la administración de la insulina, esta va a tener como objetivo principal disminuir la glucemia de una forma lenta para poder evitar las complicaciones neurológicas, dentro de las cuales se encuentra un edema cerebral que puede llegar a ser mortal. Se va a recomendar la aplicación de la infusión continua en dosis de 5 a 12 microgramos por hora y se va a monitorizar de igual manera cuidadosamente la glucemia durante todo el tratamiento. Cuando la concentración de la glucosa en sangre se aproxima a los 250 miligramos, se va a aconsejar suspender la infusión de insulina y se va a cambiar la solución salina por una glucosada. Y en este caso se recomienda la dextrosa al 5%. En los pacientes con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar se deben lograr los mismos objetivos de control glucémico por medio de las diferentes vías de administración, que incluye la vía intravenosa, la subcutánea y la intramuscular. Sin embargo, está mayormente recomendada la infusión intravenosa debido a su vida media corta, además de que es de fácil dosificación. Además de que esta pues también va a provocar un descenso de la glucosa mayor en las primeras 12 horas del tratamiento. Y según la guía de práctica clínica, se va a recomendar la infusión de la insulina en una dosis de 0.14 unidades por kilogramo por hora para disminuir los niveles de la glucosa a una velocidad de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. Y una vez que ya se haya alcanzado el objetivo, que es llegar a los 300 miligramos sobre decilitro, se debe disminuir la dosis de infusión de la insulina de 0.02 a 0.05 unidades por kilogramo por hora y se deben ajustar las soluciones para poder mantener una glucosa entre los 250 a los 300 miligramos sobre decilitro hasta poder llegar a la resolución del estado hiperosmolar. Y la guía de práctica clínica recomienda el uso de la insulina rápida en el tratamiento del síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Este es otro algoritmo que nos presenta la guía de práctica clínica, en donde podemos observar el manejo de la insulina en un paciente con el síndrome hiperglucémico. Una vez que este ha sido diagnosticado y posterior a que se ha realizado la reanimación hídrica, se debe evaluar el nivel de potasio sérico, así como la administración de la insulina. Si los niveles de potasio son menores a 3.3, entonces se debe posponer la administración de insulina y se debe de iniciar con la reposición de potasio hasta obtener valores mayores a 3.3. En caso de que estos valores no sean menores a 3.3, se inicia con la administración de la insulina, que puede ser por vía intravenosa, por vía subcutánea o vía intramuscular. Si hay una disminución de la glucosa de 50 a 75 miligramos sobre decilitro en la primera hora, se debe continuar con la administración de la insulina. Si no es así, entonces se debe duplicar la infusión de insulina cada hora hasta que la glucosa disminuya de 50 a 70 miligramos. Si la glucosa sérica no tiene un valor de 300 miligramos, de igual manera se debe de duplicar la infusión de la insulina cada hora hasta llegar a disminuir 50 a 70 miligramos sobre decilitro. En caso de que sí disminuya, entonces también se va a disminuir la infusión de insulina de 0.02 a 0.5 unidades por kilogramo y se deben de cambiar las soluciones. Además de que se debe mantener la glucosa sérica de 200 a 300 miligramos sobre decilitro. Y posteriormente
se debe llegar a la resolución del síndrome hiperglucémico hiperosmolar, el cual se va a iniciar por vía oral y se va a suspender la infusión de la insulina de 1 a 2 horas después de iniciar la administración subcutánea. Y este es un cuadro básico de medicamentos que nos presenta la guía de práctica clínica sobre el manejo de un paciente con síndrome hiperglucémico hiperosmolar. En cuanto a la administración del potasio, aquí las cifras se pueden encontrar normales, sin embargo se recomienda la administración entre 10 y 15 milequivalentes por hora, ya que las pérdidas pueden ser muy abundantes debido a la diuresis osmótica con una disminución del potasio corporal total. Se deben monitorear estrechamente los niveles de potasio sérico y el electrocardiograma durante todo el tratamiento. En general se va a requerir la administración de un total de 300 milequivalentes de potasio dentro de las primeras 24 a 48 horas y después continuar con su administración por vía oral durante 7 días hasta semanas. Las complicaciones del tratamiento derivadas de la administración del potasio va a incluir una hipoglucemia debido al uso de dosis altas de la insulina. También se puede presentar un daño neurológico severo debido a la hipoglucemia o a un edema cerebral, el cual va a ser secundario al tratamiento de altas dosis con insulina. Y también se pueden presentar convulsiones. También puede haber una hemólisis intravascular, esto debido a la utilización de las soluciones hipotónicas, y finalmente una intoxicación hídrica debido a la administración de grandes cantidades de líquidos. Va a ser muy importante mantener vigilados los niveles séricos del potasio para poder evaluar el inicio de la administración de insulina, así como la administración del potasio. La insulinoterapia y la corrección de acidosis, así como la reanimación hídrica, van a ser los causantes de la disminución de la concentración de los niveles séricos de potasio. Se va a recomendar iniciar los niveles de administración del potasio cuando sus valores sean menores a 3.3 milequivalentes por litro. Cuando los niveles del potasio excedan los 5.5 milequivalentes, se debe omitir el aporte de potasio, ya que el tratamiento con potasio sin conocer el compromiso de la función renal puede llegar a ser mortal. En aquellos pacientes que ingresan con concentraciones séricas iniciales de potasio menores a 3.3 van a tener un mayor riesgo de padecer arritmias cardíacas, así como debilidad muscular. Por esto va a ser de suma importancia la infusión de potasio por vía intravenosa a una velocidad que no rebase los 40 milequivalentes por hora. Este es otro algoritmo que nos muestra la guía de práctica clínica, donde podemos observar el manejo del potasio en un paciente con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Una vez que este ha sido diagnosticado, se debe evaluar su función renal. Posteriormente, si el paciente no requiere una reposición de potasio, entonces se va a evaluar su potasio sérico cada 2 horas. En caso de que sí requiera la administración del potasio y tenga valores menores a 3.3 milequivalentes, se debe suspender la insulina. Se va a administrar de 20 a 30 milequivalentes hasta obtener valores mayores a 3.3. Y si se encuentra de 3.3 a 5.2 milequivalentes por litro, se administra de 20 a 30 milequivalentes por cada litro de solución para poder mantener el potasio de 4 a 5 milequivalentes. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que hayan aprendido. Gracias por su atención.